momento vamos a entrevistar al doctor Francisco Cerda. Él es socio de BDS Asesores y con él vamos a hablar de un tema muy importante. Es sobre la eliminación de la violencia y el acoso en el mundo del trabajo o el mundo laboral. ¿Qué tal, doctor? Un verdadero placer tenerlo siempre con nosotros. Encantado de estar nuevamente aquí en tu programa, Margarita. Explíquenos un poco ahorita sobre estos temas, porque es una regulación sobre el hostigamiento y el acoso laboral y sexual. Entonces, porque vemos ya es diferente, ¿verdad? El laboral y el sexual. Explíquenos un poco cómo va a funcionar esta parte. Bueno, primero esta normativa que estamos hablando y que es el convenio 190 de la OIT, que se denomina Convenio sobre la Eliminación de la Violencia y el Acoso en el Mundo de Trabajo, viene a darnos una mejor herramienta para la relación de trabajo. En nuestra legislación laboral no está desarrollado ampliamente estos conceptos, el concepto del hostigamiento, el concepto del acoso en la relación de trabajo. Si bien está desarrollado en la parte penal, porque en la parte penal está tipificado como delito a la violencia contra la mujer a raíz de la aprobación de la ley 779, Ley Integral contra la Violencia hacia las Mujeres. Lo que viene a ser este convenio, y es muy importante señalarlo, es a darle ese instrumento a nuestra legislación, una vez que sea aprobado, ¿verdad?, y ratificado por la Asamblea Nacional, va a venir a incorporarse en nuestra normativa de una manera tal que se permita tener una definición clara sobre la violencia y el acoso, que se permita delimitar cuáles son esas circunstancias o causas que en la relación de trabajo originan o pueden originar la violencia y el acoso hacia los trabajadores. No necesariamente está dirigido hacia el género, como lo está dirigido la ley integral que elimina la violencia contra la mujer, con la 779. En este convenio se vienen a señalar esos aspectos importantes que pudieran eliminar estos factores o comportamientos que originen la violencia y el acoso, pues que son prácticas que desde ya con este convenio deben tenerse por inaceptables. Y son dos aspectos diferentes, lo laboral y lo penal, ¿verdad? En lo laboral, ¿cuál es la consecuencia de estas faltas que van a incorporarse como faltas muy graves, ¿verdad? Es el despido por causa justa. Entonces, se va a poder tener a raíz de este convenio la creación de un procedimiento administrativo para el despido, que no lo tenemos en nuestra ley. Si bien es cierto, el Ministerio del Trabajo fomenta la aplicación o la promulgación y la autorización de los reglamentos internos, hace falta ese capítulo de los procedimientos que se van a llevar en el caso de la violencia y el acoso. Doctor, pero este todavía está a nivel de convenio y tiene que llegar a un proceso para que lo autorice el Ministerio del Trabajo, o ya está vigente. ¿Qué es lo que hace falta? El convenio ya fue aprobado en conferencia por los países miembros de la OIT. Lo que falta ahora es la ratificación, que venga el Estado de Nicaragua y lo ratifique. Y de esa manera comience a implementarse haciendo cambios en la legislación, en este caso en nuestra legislación laboral. Si bien es cierto, pues todavía no es ley en Nicaragua, pero hay una tendencia clara, hay un movimiento constante en mejorar el lugar de trabajo, la relación de trabajo, hablamos del trabajo digno. Entonces estos cambios que se dan en materia de derecho del trabajo van repercutiendo a todos los países. Entonces nosotros como nicaragüenses, como Estado también podemos hablar, ha venido reconociendo convenios de la OIT que tienden a eliminar la violencia contra la mujer, eliminar el trabajo infantil. O sea, ha suscrito convenios que crean esa protección. Entonces, lo más consecuente es que este convenio va a ser aprobado, va a ser ratificado en Nicaragua y va a formar parte. ¿Hay una fecha o debemos de tener expectativas para cuando se ratifique este convenio? Bueno, según lo que estipula la normativa de la OIT, es que este convenio debe ser ratificado por 2 Estados miembros. Entonces, una vez que se ratifique, va a entrar en implementación 12 meses después. Entonces, esperemos que en el transcurso de este año los países que aprobaron ampliamente este convenio en Ginebra
pues entonces lo hagan de manera interna en los países correspondientes, ¿verdad? Y esto permita tener esa herramienta que de manera efectiva va a venir a eliminar la violencia en el lugar de trabajo. Ahora, cuando mencionamos la palabra violencia, estamos hablando de, obviamente, un jefe o un compañero de trabajo, no, pues, se entiende que en una oficina no se van a agarrar a golpe. Exactamente de qué estamos hablando, o sea, ¿qué acciones pueden decir es violencia hacia mí? Claro, entonces ahí es donde el convenio viene a darnos esa claridad, ¿verdad? La violencia en lo referente al hostigamiento, que es la acción que puede tener el superior jerárquico en contra de su subordinado, creando un ambiente hostil de trabajo para efecto que renuncie, obligarlo a renunciar. Puede ser de diferentes maneras, obligarle a una carga de trabajo que no estaba destinada, dejarlo en horas extras cuando a lo mejor no corresponde la carga de trabajo, a imputarle errores en la realización de algún trabajo pues sin fundamento. Entonces todo esto conlleva a una violencia que el trabajador puede denunciar a sus superiores, o el reglamento interno ya tiene ese procedimiento para la queja y la denuncia, que puede inclusive llevar a esta persona a un proceso administrativo interno o ante el Ministerio del Trabajo para un despido. Pero ¿cómo? A ver, vamos a poner ejemplo hipotético. ¿Cómo un colaborador o empleado puede demostrar de que me dijeron que me quedara horas extras, pero no era necesario? O sea, ¿cómo es demostrable esa parte? Por ejemplo. Bueno, cuando hablamos de primero, las horas extras son voluntarias. Entonces, ¿cuáles serían las represalias o la forma en que el empleador puede hostigar al trabajador? Pues achacándole de que no contribuye con la empresa en la realización de horas extras, cuando verdaderamente no hay un trabajo, ¿verdad? Y de otra manera puede ser también dándole trabajo que no está, como no forma parte de sus obligaciones, para efecto de que el trabajador sienta presión, o bien quitándole beneficios que tiene en su puesto para efecto de que la persona renuncie. Esa es una forma de violencia. También está la violencia en el trato, más que todo en la forma en que se dirige a la persona, ya sea el empleador o los representantes, ¿eh? Entonces, si le habla de mala manera, inclusive el convenio de la OIT, el convenio 190, también aborda sobre las comunicaciones electrónicas, cómo son esos mensajes que se le están enviando, son amenazantes, intimidantes. Entonces, todo esto crea un factor. Esa es la parte que hablamos del hostigamiento. Pero vuelvo un poquito a la parte de la prueba, doctor. Porque puede ser que una persona que nos esté viendo ahorita a través de las redes sociales o nos vea después en YouTube, por ejemplo, diga, me estoy pasando esto. Sin embargo, pues no tengo prueba para decir que me vino y me gritó o me habló golpeado, o tal vez en el momento estaban solo dos personas. O sea, ¿cómo se vuelve demostrable? Porque se vuelve su palabra contra la mía, ¿doctor? Así es. Entonces, ahí es donde es importante que en el reglamento interno de trabajo se cree este capítulo del procedimiento. Y tiene que ser, al formarse esto también tiene que darse garantía. Ahí es donde tenemos ese punto, la garantía de la confidencialidad y del sigilo en el manejo de esa información. ¿Por qué? Porque en el lugar de trabajo puede ser que estos hechos sean demostrables a través de testigos, pero muchas veces los trabajadores tienen miedo de ser despedidos por brindar algún tipo de información. Entonces, debe garantizarse la protección a estas personas que van a rendir esa declaración, ¿verdad?, a través de la confidencialidad, a través de la privacidad, para efectos de que no vayan a sufrir del despido o de la represalia de la persona que a lo mejor ostenta un cargo superior y que posteriormente puede despedirlo. Entonces, este procedimiento tiene que encerrar toda esa garantía, la protección de los testigos, las entrevistas debidamente confidenciales, las garantías para esta persona que está denunciando, porque esta persona debería de tener una licencia para ausentarse mientras esté el proceso, para poder darse la investigación, tanto a la víctima como a la persona que está siendo encausada, para efecto de poder determinar si existió o no. Ahora, si solo hay dos personas que probablemente
tuvieron conocimiento, por ejemplo, la que lo causa y la persona que es víctima de estas acciones. Bueno, siempre en esta relación de trabajo hay indicios que no necesariamente nos enfocamos al propio hecho del acoso o de la violencia. Entonces siempre hay indicios del comportamiento. En el caso del acoso sexual puede haber un comportamiento diferente del jefe o del el representante del empleador, la forma en que trata a la persona, tal vez la deja de último para dar instrucciones de trabajo, y eso no es normal. O sea, hay que estar observando todos esos cambios que pueden darse para efecto que las personas que van a investigarlo puedan ver esos indicios. Una vez demostrado, doctor, ¿cuáles son las posibles sanciones que pueden haber contra una u otra o la otra persona? Bueno, en el caso del procedimiento administrativo interno es llegar a la conclusión que sí hay una falta. Estos procedimientos deberían de ser lo más rápido en su desarrollo. Y posteriormente calificar recursos humanos como una falta grave, porque debería estar en el reglamento interno como una falta grave. Y posteriormente ir a la autoridad competente en el Ministerio del Trabajo a pedir la autorización del despido, para efecto de cumplir con lo que establece el artículo 48 del Código del Trabajo, que es presentar la causa, demostrarla y que el inspector del trabajo autorice el despido. Esto sin detrimento de que la persona afectada, la persona trabajadora afectada por la violencia y por el acoso, vaya a interponer su denuncia ante la instancia penal, que son dos instancias diferentes y diferente tratamiento. En la parte penal, el juez de lo penal hará sus audiencias y pedirá sus pruebas. En la parte laboral le damos otro tratamiento porque tiene que ver con el despido de esta persona que comete actos inaceptables y que debe tener una sanción. Y la sanción más fuerte que puede imponerse en este tipo de acciones o comportamientos es el despido por causa justa. Y es perder su indemnización por antigüedad. Pero esto es un procedimiento que se debe hacer. Claro. Bueno, la verdad es que son temas bien interesantes porque pues a veces hay muchísimo desconocimiento. Pero esto, usted lo mencionaba antes con la OIT, este tipo de convenio no tienen ninguna contradicción o siempre son apoyadas por la OIT o son aprobadas al final por ellos. Bueno, ya este convenio ya fue aprobado. Ya está aprobado. Lo que falta ahora es que los países miembros que estuvieron en esa conferencia de la Organización Internacional del Trabajo, a lo interno de sus países, lo ratifiquen y lo desarrollen en la legislación. Exactamente. Después viene ese proceso de desarrollo y después viene divulgación también, porque, claro, porque pueden decir una empresa, no sabíamos, no lo manejamos, no lo han publicado, entonces podría pasar por no válido, ¿sí, doctor? No, porque por lo general se aborda el tema, lo abordamos nosotros como asesores a nuestros clientes, ¿verdad? Abordamos la importancia, inclusive un aspecto muy importante para el empleador es crear políticas de educación contra la violencia y el acoso. O sea que el empleador es el primero que debe estar atento a erradicar esa actitud y comportamiento inaceptable, que a lo mejor algunas empresas hoy lo hacen porque esa es su conducta de desarrollo y de cara a una buena relación de trabajo. Tal vez habrán otras que no lo hacen porque no están obligadas por la ley, pero al final sí ese es el camino que estamos siguiendo. Entonces, crear esa educación en materia de derecho del trabajo a los trabajadores para efectos de que no se permitan esas acciones, ¿verdad? Ni esos comportamientos, que a lo mejor nosotros por parte de nuestra idiosincrasia creemos que es correcto. Por ejemplo, los piropos, ¿verdad? Que son muy populares, a lo mejor esos comportamientos ya no son aceptables y deben de tener una corrección. Pero es que hay niveles, ¿verdad, doctor? Así Ahorita es. Nosotros estuvimos trabajando el año pasado en un programa precisamente sobre el acoso callejero, porque nos decía una de las empresas socias que fue Ultranic, ellos quisieron ser los primeros en este proyecto piloto que tuvimos,
Y decía uno de los señores que trabaja ahí con ellos, dice, yo no sabía que yo pensaba que era algo bonito para la mujer recibir un piropo, pero hay niveles de piropo, ¿verdad? También, sí. doctor, hay muchos niveles. Entonces dice el señor, fue bien interesante porque fue como descubrirse él mismo también. Decía que no sabía y que él ahora quería enseñarle a su nieto porque decía que él creció con esto y él piensa que es normal. Entonces parte de nuestra idiosincrasia, como usted lo decía, nuestra cultura, que creemos que hay situaciones que son normales, sin embargo no lo son. Entonces es bonito estar dentro de este mundo y saber estas situaciones y irnos educando. A mí me gustó muchísimo cuando él decía de que él iba a decir a su nieto que no era correcto, porque probablemente ya su nieto había escuchado a su abuelo decirle algo a una muchacha o a alguien que iba pasando por ahí. Y esa es parte de las normas disciplinarias que la empresa debe inculcar a sus trabajadores. Y es muy importante lo que hace esta empresa porque este es el inicio. Exactamente. Ese es el inicio. Ahora con el convenio 190, entonces ahora van a tener una herramienta más desarrollada para poder explicar cuáles son los fundamentos de estas capacitaciones que están haciendo y de esa promoción de valores que están haciendo al interno de la empresa. Definitivamente. Doctor, de verdad que muchísimas gracias, siempre tenerlo con nosotros, un verdadero placer. Ahora estamos en redes sociales, que esto es más rápido todavía que la televisión, así que lo invitamos próximamente a venir a hablar sobre este tipo de información muy importante que debemos de estar pendiente. Así que cualquier cosa igual pueden contactarlos a ustedes, amigos televidentes, en el lugar de siempre. Y pues vamos a ir nuevamente a una muy breve pausa comercial y venimos con nuestra última invitada del día de hoy.